Hola. Si estás viendo este video, es porque acabas de comenzar uno de los procesos más importantes de tu vida profesional. No exagero si te digo que este primer año no es solo formativo. Es transformador. Durante mucho tiempo te entrenaron para reconocer enfermedades, para identificar signos, síntomas, diagnósticos. Y probablemente lo haces bien. Pero hoy comienza algo distinto. Hoy comienzas a aprender a mirar personas. Personas con historia, con familia, con contexto, con razones para enfermar y también para sanar. La medicina familiar no se trata solo de resolver problemas de salud. Se trata de acompañar vidas. Y ese cambio no ocurre en los libros. Ocurre en cómo tú decides mirar al otro. Quiero que te detengas un momento. ¿Por qué elegiste medicina familiar? Pero más importante aún, ¿eso que te motivó sigue presente hoy en tu práctica? Porque el sistema, la presión asistencial, el tiempo, muchas veces van apagando esa motivación inicial. Y sin darte cuenta, puedes empezar a hacer medicina sin sentido. Eficiente, pero desconectada. Correcta, pero vacía. Este primer año es tu oportunidad de evitar eso. De construir, de manera consciente, el tipo de médico que quieres ser. No el que el sistema empuja, sino el que tu comunidad necesita. Y para lograrlo, lo primero que necesitamos es cuestionar cómo estamos entendiendo la medicina. Quiero que pienses en esto. La mayoría de los problemas que vas a enfrentar en APS no se resuelven solo con conocimiento biomédico. Te formaste en un modelo que funciona muy bien para lo agudo, lo urgente, lo específico. Pero en atención primaria, la realidad es distinta. Aquí los pacientes vuelven. No adhieren. No mejoran como esperabas. Y eso, muchas veces genera frustración. Y es aquí donde aparece una pregunta clave. Detente un momento. Piensa en un paciente que te haya frustrado recientemente. Uno que no mejora, que no sigue indicaciones, que vuelve una y otra vez. ¿Qué pensaste de ese paciente? Tal vez pensaste, no entiende, no se cuida, no quiere mejorar, es normal. Todos lo hacemos. Pero ahora cambia la pregunta. ¿Qué está pasando en la vida de esa persona que explica lo que estás viendo? Esa pregunta cambia todo. Porque deja de poner el problema en el paciente y te obliga a ampliar tu mirada. A considerar su contexto, su historia, sus recursos, sus limitaciones. Eso es reflexionar sobre el paradigma desde el cual estás mirando la realidad. Y eso es parte central de tu formación como médico de familia. Un buen residente no es el que más sabe guías. Es el que logra darse cuenta cuando su forma de mirar ya no alcanza. Y cuando eso ocurre, necesitas nuevas herramientas. Herramientas para entender a la persona, no solo la enfermedad. Ahora que ya cuestionamos el paradigma, aparece la siguiente pregunta natural. Entonces, ¿cómo miro distinto? En medicina familiar, la respuesta es clara. Poniendo a la persona y su familia en el centro. Suena bien, pero en la práctica no es tan fácil. Porque en el box, lo que aparece es esto. Doctor, me duele la cabeza, vengo por control de diabetes. Me duele el estómago. Y es muy fácil quedarse ahí, en el síntoma. Pero quiero que te detengas un momento. Si un paciente consulta por dolor abdominal, ¿qué otras cosas, además de lo biomédico, deberías explorar sí o sí? Tal vez pensaste en alimentación, medicación, síntomas asociados, pero ahora amplía aún más. ¿Quién vive con esa persona? ¿Qué le preocupa en este momento de su vida? ¿Qué cree él o ella que le está pasando? ¿Cómo está afectando esto su día a día? Eso es entrevista centrada en la persona. No es una técnica más, es una forma distinta de entender la consulta. Porque te permite construir un diagnóstico, no solo clínico, sino también familiar, social y emocional. Y aquí aparece una herramienta fundamental, el genograma. No como un dibujo para cumplir, sino como una forma de visualizar relaciones, apoyos, tensiones, historia. Porque muchas veces, la clave del problema no está en el cuerpo. Está en el sistema en el que vive esa persona. El motivo de consulta no es el problema. Es la puerta de entrada a algo más profundo. Y para poder abrir esa puerta, necesitas algo más que conocimientos clínicos. Necesitas saber comunicarte de una manera distinta.
quiero decirte algo que puede incomodar un poco. La herramienta más importante que tienes en la consulta no es el conocimiento. Es la forma en que te comunicas. Porque puedes saber mucho, pero si no logras que la persona se abra, confíe y se exprese, vas a estar trabajando con información incompleta. Y eso impacta directamente en tu diagnóstico y en tu tratamiento. Imagina esta situación. Paciente: doctor, me duele el pecho. Y tú respondes: ¿hace cuánto? ¿Irradia? Tiene factores de riesgo. Detente un momento. ¿Qué faltó en esa interacción? Probablemente faltó algo esencial: el mundo emocional del paciente. Su preocupación. Su miedo. El significado de ese dolor. Ahora imagina que respondes así: eso suena preocupante. ¿Qué pensaste cuando comenzó el dolor? ¿Qué cambia con esa sola frase? Cambia todo. Porque pasas de interrogar a comprender. De dirigir la consulta a construirla junto al paciente. Escuchar activamente, validar emociones, usar preguntas abiertas. No es ser más amable. Es hacer mejor medicina. Ahora quiero que pienses en tu práctica. ¿Cuántas veces interrumpes a tus pacientes antes de que terminen de hablar? Pausa más larga. ¿Cuántas veces priorizas completar la ficha por sobreentender realmente lo que te están diciendo? La comunicación no es un agregado a la clínica. Es la base sobre la cual ocurre todo lo demás. Y cuando empiezas a escuchar de verdad, te das cuenta de algo aún más grande: que la salud de las personas no se explica solo en la consulta. Hasta ahora hemos hablado de la persona, de su familia, de la relación clínica. Pero hay algo aún más grande. El lugar donde esa persona vive. Porque la mayoría de las cosas que determinan la salud no ocurren en el CESFAM. Ocurren en la casa. En el barrio. En el trabajo. En la red de apoyo, o en su ausencia. Y si no entiendes ese contexto, vas a seguir tratando síntomas, sin modificar las causas. Quiero que pienses en tu sector. ¿Qué cosas, en el lugar donde atiendes, ayudan a que las personas estén más sanas? Puede ser un club, una organización, una red familiar, un espacio comunitario. Y ahora, ¿qué cosas en ese mismo territorio enferman a las personas? Eso que estás pensando también es clínica. Aunque no esté en la ficha. Aunque no tenga código diagnóstico. El modelo de atención en salud familiar y comunitaria nos invita a esto, a entender que la persona es parte de un sistema, y que ese sistema influye directamente en su salud. Por eso la visita domiciliaria no es solo para pacientes dependientes. Es una oportunidad única para ver lo que en el box no se ve: cómo vive realmente esa persona con quien cuenta, qué barreras se enfrenta ahí. La clínica cambia. Ahora una pregunta honesta. ¿Cuánto de lo que indicas en consulta es realmente posible para tus pacientes en su contexto? Porque no basta con indicar lo correcto. En medicina familiar, necesitas construir planes que sean posibles. Y para sostener este tipo de práctica, hay algo que muchas veces olvidamos: cuidarnos a nosotros mismos. Hay algo del proceso de formación que no siempre se dice en voz alta. Y es que este camino también cansa. Vas a enfrentarte a demanda asistencial, pacientes complejos, situaciones emocionalmente intensas, incertidumbre, no tener claro el para qué. Y muchas veces vas a sentir que no sabes lo suficiente. Y quiero que sepas algo importante: eso es parte del proceso. Pero hay dos cosas que van a marcar la diferencia en cómo atraviesas este año: cómo gestionas tu aprendizaje y cómo te cuidas a ti mismo. Detente un momento. Cuando tienes una duda clínica, ¿cómo la abordas realmente? ¿La anotas y la estudias después? ¿La dejas pasar? ¿Buscas respuestas rápidas sin profundizar? El aprendizaje en residencia no es pasivo. No basta con ver pacientes. Necesitas detenerte, revisar, reflexionar y conectar lo que estudias con las personas que atiendes. Y ahora, el otro lado. ¿Qué haces con lo que te pasa emocionalmente en la consulta? Con el paciente que te angustia. Con la historia que te impacta.
con la frustración de no poder ayudar como quisieras. Si eso no se procesa, se acumula. Y cuando se acumula, termina afectando tu forma de atender. Hablarlo en tutoría. Compartirlo con el equipo. Escribirlo en tu portafolio. No es debilidad. Es parte de ser un buen médico de familia. Ahora te dejo una pregunta importante. ¿Te estás formando solo como clínico o también como persona que cuida? Porque en medicina familiar, tú también eres parte de la herramienta terapéutica. Y si esa herramienta no está bien, todo lo demás se resiente. Y en ese proceso de aprendizaje, hay algo que puede acelerar mucho tu crecimiento. O frenarlo completamente. Quiero que dejemos algo claro desde el inicio. La evaluación en residencia no está hecha para juzgarte. Está hecha para ayudarte a crecer. Pero muchas veces la vivimos distinto. Como algo que incomoda. Que expone. Que preferiríamos evitar. Y eso es completamente comprensible. Piensa un momento. ¿Cuál ha sido el feedback más incómodo que has recibido en tu formación? Tal vez fue algo que no esperabas, o algo que tocó una inseguridad. Y probablemente, tu primera reacción fue defenderte. O justificarte. O incluso, evitar que vuelva a pasar. Pero aquí está la clave. ¿Qué pasaría si, en vez de defenderte, usaras ese feedback como herramienta? El mini CX, la retroalimentación del equipo, incluso la percepción de los pacientes. No son evaluaciones en el sentido tradicional. Son oportunidades para verte desde fuera. Y ajustar tu práctica en tiempo real. Crecer en medicina familiar implica escuchar feedback sin interrumpir, preguntar, ¿cómo puedo mejorar? Volver a intentarlo de manera consciente, eso acelera tu desarrollo mucho más que estudiar solo. Ahora una pregunta honesta. ¿Tiendes a buscar retroalimentación o a evitarla? El crecimiento real comienza cuando dejas de proteger tu imagen y empiezas a trabajar sobre tu práctica. Y si todo esto tiene sentido para ti, entonces vale la pena detenernos un momento y mirar qué te llevas de este primer año. Hemos recorrido varias ideas. El cambio de paradigma. La persona en el centro. La comunicación. El territorio. Tu aprendizaje. Tu autocuidado. Pero quiero que te quedes con algo simple. Este primer año no se trata solo de aprender medicina. Se trata de aprender a ser el médico que tu comunidad necesita. Un médico que escucha antes de intervenir, comprende antes de indicar, considera el contexto antes de juzgar y construye junto a la persona, no sobre ella. Detente un momento. Si tus pacientes pudieran describirte como médico, ¿qué crees que dirían hoy? Y ahora una segunda pregunta. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti al final de este primer año? Ese espacio entre lo que eres hoy y lo que quieres llegar a ser. Es donde ocurre tu formación. Te invito a algo concreto. ¿Qué vas a cambiar, desde mañana, en tu forma de atender? No necesitas cambiar todo. Pero si necesitas cambiar algo, de verdad. Porque en medicina familiar, no es el conocimiento lo que más impacta. Es la forma en que te vinculas con las personas. Y cuando logras eso, no solo mejoras la salud de otros, también le das sentido a tu propia práctica. Marta González es una paciente de 58 años. Su motivo de consulta: vengo a control, tengo el azúcar alto, antecedentes, DM2 hace 10 años, mal control. HTA. Obesidad. Depresión, sin control actual. Tratamiento: metformina irregular. Losartán. Signos: glicemia capilar, 245. IMC, 33. PA, 150-90. Antes de seguir leyendo, ¿qué harías en un modelo biomédico tradicional? ¿Qué te falta saber para entender realmente este caso? Las claves que el R1 debería empezar a explorar luego del examen de suficiencia. Adherencia real. Estado emocional. Contexto familiar. Recursos disponibles. Significado de la enfermedad. En entrevista más profunda, la paciente comenta: vive con su marido, jubilado, bebedor. Cuida a una nieta de 6 años. Hija con problemas laborales.
refiere cansancio constante. A veces no me dan ganas de tomar los remedios. Llora al relatar su rutina. Quiero hacerte una pregunta, ¿cuál es el problema principal ahora? ¿Es la glicemia o algo más? ¿Qué rol juega la sobrecarga? Muy bien. Es un caso de multimorbilidad y sobrecarga de rol y probable depresión activa y baja adherencia secundaria. Al construir genograma y explorar, vemos que existe relación conflictiva con esposo. Hija depende económicamente de ella. Escasa red de apoyo. No participa en actividades comunitarias. Se siente sola, pero con mucha gente alrededor. Entonces, estimado residente, ¿a término de tu primer año o antes estarás en condiciones de resolver esta pregunta? ¿Cómo influye esta estructura familiar en su salud? Y lograr diagnóstico integrativo. Problema biomédico, DM2 no controlada. Problema psicológico, síntomas depresivos. Problema familiar, sobrecarga de cuidados y relaciones disfuncionales. Problema social, aislamiento y baja red de apoyo. Así aparecerá la magia un plan de cuidado integral, PCI, con sentido. ¿Qué plan sería realista para esta paciente? Elementos esperables del PCI. Ajuste farmacológico progresivo. Pesquisa y manejo de depresión. Intervención familiar básica. Derivación a programa, salud mental crónicos. Vinculación comunitaria, taller, grupo. Objetivos pequeños y alcanzables. Y para cumplir con otro principio del MAISFIC. Seguimiento, longitudinalidad. Un mes después, adherencia levemente mejor. Glicemia 210. Participa en taller de mujeres. 3 meses después, glicemia 160. Mejor ánimo. Delega parcialmente cuidado de nieta. Reflexiona. ¿Qué fue lo que realmente generó el cambio? ¿El fármaco o la intervención integral? ¿Qué habría pasado con un enfoque solo biomédico?